Buenas noches. Hoy vamos a estudiar el capítulo 10 de Tehilim, empezando el capítulo. Este capítulo, en diferencia de los capítulos anteriores, los que ya hemos revisado hasta ahora, no comienza con un instrumento musical ni con ninguna indicación de un cántico. O sea, no la mnatzeach, no con mismor, todas estas introducciones que hemos visto que siempre tienen una connotación de música, de alegría, de cántico. Aquí empieza con una interrogación. El primer versículo viene en un signo de interrogación. Lama Hashem ta'amod berachok. ¿Por qué estás parado, Dios, de lejos? Ta'alim leitot betzara. ¿Por qué te escondes en tiempos de desgracia? Así empieza la introducción, así empieza el capítulo. Y explican nuestros sabios, de que los mefarshim, que este capítulo lo dedica David HaMelech al Galut. Está hablando sobre el Galut, sobre la época del exilio, donde Am Israel no cuenta con Beit HaMikdash, donde existe el Jurban, y obviamente ya desde la entrada a lo que va a decir en ese capítulo 10, se nota o se siente ese ambiente del Galut. Lama Hashem ta'amod berachok. ¿Por qué, Dios, estás parado desde lejos? Ta'alim leitot betzara, te escondes en tiempos de desgracia. Ya que entendemos que el capítulo habla acerca del Galut, se entiende muy bien por qué no empieza con ninguna indicación o ninguna insinuación de música o de alegría o de cántico, porque uno de los símbolos más fuertes del Galut, los halajá, estoy hablando ahorita halajá lema'aseh, que aparece en Shulchan Aruch, es una prohibición que prohibieron nuestros sabios, tocar instrumentos musicales mientras estamos en Galut. No mucha gente sabe esta halajá, pero es una halajá mefureshet en Shulchan Aruch, Or HaChaim, Siman Tav Kuf Samech, Seif Gimel. Le voy a leer de Shulchan Aruch, Vechen Gazru. Nuestros sabios decretaron, Shelo lenagen bechlei shir vechol minei zemer, de no tocar instrumentos musicales. Gracias. Vechol mashmiei kol shel shir lesameach baem, y ningún tipo de instrumentos que expresan o que hacen escuchar voces o sonidos de cántico para alegrarse. O sea que según la expresión Shulchan Aruch, aunque no existió en ese tiempo, pero parece que hasta grabadoras o CDs o instrumentos o aparatos que producen música también está prohibido, porque dice Kol mashmiei kol shel shir. ¿Ah? Ya en Israel. ¿Cómo? Ya no hay Galut, ya en Israel. No, pues, mientras no tenemos Beit HaMikdash estamos en Galut. Y voy a explicar a rato por qué. Entonces, ¿por qué no se cumple ¿Por qué no se cumple? El Ramá da una salida, dice, V'yesh omrim davka mi sheragil baem, kegon hamelachim shomdim veshochavim bichlei shir ubebeit hamishte. El Ramá trae que no todo el mundo está, pero solo aquellos que se acostumbran, o sea, todo el tiempo, que eso es el ambiente en el que viven, como reyes, o aquellos que van a lugares de diversión donde se toca instrumentos musicales como costumbre, pero así de vez en cuando, esporádicamente, a lo mejor no está prohibido. Y sigue el Shulchan Aruch, Asur leshomah mipnei hajurban. Está prohibido por el Jurban. Y dice Ramá, ולצורך מצווה, כגון בבית חתן וכלה, כל שערים, para una mitzvah, como alegrar novios en una boda, sí se permite. Pero así en general, o dedicar a ir así, si no es boda, a una fiesta o a un concierto, podría ser un problema. No sé, no quiero entrar ahorita al detalle de la halajá, porque está difícil, pero seguramente hay razones por qué sí o por qué la mayoría de la gente no lo cuida. Yo conozco por lo menos una persona que cuida al 100% esto. Sí, hay un rabino, se llama Rav Nebenzahl, es el rabino de la ciudad vieja de Jerusalén, del barrio
que está en el Sedger Kotel, y sé que él no permite en su casa, porque su hijo mayor era mi amigo, estudiamos juntos desde kinder, primaria, secundaria y yeshiva, hasta que nos casamos, que en su casa no permite ningún tipo de música, ni en vivo, ni grabada, no permite, cumpliendo la halajá tal cual como está escrito. Pero ¿cuánta gente hacía en el mundo? ¿Y para recibir Shabbat tampoco puede cantar? No, en Shabbat estamos hablando de instrumentos musicales y música de instrumentos, instrumental. De música vocal se permite, pero también con restricciones. Dice, "Vafilu shir bape alayain asura". O sea, si es con vino, si es así de tipo de gran alegría, tampoco está permitido. Si es sin vino, permite. Pero obviamente Shabbat es diferente. No hablamos aquí para Shabbat. Ok. Todo esto lo traje para entender por qué entonces nuestro capítulo Yud, que habla acerca del Galut, no empieza ni con Mizmor, ni con Lamnatseach, ningún instrumento musical como hemos sido acostumbrados hasta este momento. ¿Por qué? Porque tal vez con esto David Amelech nos quiere insinuar, con el mismo hecho de que no hay un instrumento musical desde un principio del capítulo, que este capítulo habla del Galut, porque es uno de los símbolos fuertes del Galut, la prohibición de tener o escuchar instrumentos musicales. Y la verdad es que el mismo David Amelech, en un capítulo de Teilim mucho más adelante, ojalá Dios nos dé vida y tiempo para llegar a este capítulo, es capítulo Kuf Lamed Zayin 137, lo dice abiertamente. Es un capítulo bastante conocido, que nosotros lo decimos, deberíamos decirlo por lo menos antes de Birkat Hamazon, entre semana, no en Shabbat decimos otro, entre semana, al Naarot Babel. Sham yashavnu gam bachinu bezochreinu et Zion. Sobre los ríos de Babel estuvimos sentados, donde hemos llorado cuando hemos recordado a Zion. Al Arabim betochá talinu kinoroteinu, ahí colgábamos nuestros arpas y violines, o sea, colgábamos porque ya no se usa más mientras estamos ahí. Kisham shehelunu shoveinu divrei shir, allá en el Galut, los que nos captores nos pidieron, cántenos, tóquenos. Vetolaleinu simcha shiru lanu mishir Zion, nos piden, cántenos alguna canción de Zion. Y nosotros, ¿qué contestamos? Dice David Amelech, Ech nashir et shir Hashem al admat nechar. ¿Cómo podemos cantar el cántico de Dios sobre una tierra extraña cuando no estamos en nuestro lugar con Beit HaMikdash? O sea, que el efecto directo del Jurban es de que no podemos cantar. Mientras estamos en el Galut, si realmente estuviéramos entendiendo lo que significa el Jurban y el Galut, no podríamos cantar. Si cantamos es porque a lo mejor no sentimos como debe de ser lo que significa el Jurban. Y Meshkachech Yerushalayim, ahí sigue el famoso pasuk, y Meshkachech Yerushalayim Tishkach Yemini, si olvidaré de Yerushalayim, olvidaré de mi mano diestra, Titbach Leshoni Lechikim Lo Eskerechi, se me va a trabar la lengua si no voy a recordar Yerushalayim, Imlo Alet Yerushalayim Arosh Simchati, si no voy a subir Yerushalayim sobre cada alegría que tengo. O sea, aún en momentos de alegría donde sí se permite tocar instrumentos musicales, como por ejemplo en una boda, también tenemos la obligación de recordar Yerushalayim, hacer que la alegría tampoco sea completa. Y hay varias costumbres, desde romper un vaso o una copa a la hora de la jupá, de ponerle ceniza al novio en la cabeza antes de entrar a la jupá, y al final de la boda, antes de Birkat Hamazon, cuando hacemos el zimun de Birkat Hamazon, los Ashkenazim decimos un piyut, Dvay Aser vegam Haron azilem beshir yaron. Dvay Aser, o sea, Dios quite ya el dvay, el dolor que tenemos, la tristeza que tenemos, y permita hasta a los mudos ya poder cantar, porque hasta ahora no podemos cantar como debe de ser. La verdad es de que todo el concepto de Galut, ¿en qué consiste? O sea, ¿por qué la tristeza o en qué consiste el Galut?
si bien Am Israel y Akadosh Baruj Hu se consideran como una pareja casada, creo que lo hemos mencionado en varias ocasiones, que en Matan Torah hubo como una especie de matrimonio entre Am Israel y Akadosh Baruj Hu. Torah tziva lanu Moshe morasha keilat Yaakov, dice el pasuk, dicen nuestros sabios, al tikri morasha ela meorasa, o sea, hubo erusin, un matrimonio. Nos dio Ktubá, nos dio la Torah. El pasuk dice en Shir Hashirim, tzena orena benot Zion bamelech Shlomo ba'atara sheitra lo imo beyom chatunato beyom simchat libo. Y dice la Gemara, ¿qué es Yom Chatunato? El día de Matan Torah, el día del matrimonio, el día de la boda. ¿Qué es Yom Simchat Libo? Es el día de la construcción del Mishkan, el día que se construyó el tabernáculo, es el día del gran banquete, de la gran alegría que se hace después de poner el anillo y decir Areat Mekudeshet Li. Ahí es donde viene la alegría de que la pareja entra a vivir en una habitación juntos. Y esto es el Mishkan. El Mishkan que se construyó era el símbolo del cómo se va una pareja entrando a vivir a su casa. Es la máxima alegría. Yom Simchat Libein. En el Mishkan, el lugar más sagrado del Mishkan, ¿cuál fue? Kodesh HaKodashim. ¿Y qué es lo que había en Kodesh HaKodashim? Había el arca, donde estaba dentro las lujot, y encima del arca había algo muy raro. ¿Qué había encima del arca? Había unos querubines que eran uno masculino y otro femenino, krujim ze baze, mezclados uno con el otro, como una pareja que está en una unión física íntima. Y esto es lo que tenía que estar en Kodesh HaKodashim. Y esto era el lugar donde se podía unirse con Hashem, porque Beno'adeti lechasham mi bein hakruvim, dice la Torah. Por ahí, por entre los querubines, por ahí pasaba la voz de Dios, cuando Moshe tenía que escuchar la voz de Dios. ¿Por qué esto? Porque esto, o sea, no había otra cosa más que esto, poner en Kodesh HaKodashim, porque esto vino a simbolizar la relación que lleva Am Israel con Akadosh Baruj Hu cuando tenemos un Mishkan. ¿A qué nos lleva el Mishkan? A una relación entre nosotros y Dios como de una pareja. Eso es la idea que viene a mostrar los querubines. Y eso es el nivel que Am Israel logra cuando está el Beit HaMikdash en su lugar. ¿Y qué es lo que pasa cuando viene el Jurban y se destruye el Beit HaMikdash? Y salimos al Galut. Divorcio no hubo. No hay divorcio. O sea, esta pareja sigue casada. ¿Por qué no hay divorcio? Porque Dios prometió de que jamás va a divorciar a esta mujer, al pueblo de Israel. No puede existir el divorcio. Sabemos que cuando Am Israel dijo Naaseh Benishma, finalmente Dios forzó a Am Israel también a recibir la Torah. Así está escrito. Kafá ale markegit. ¿Por qué los forzó? Si ya dijeron, vamos a hacer y vamos a escuchar, entonces, ¿para qué hay que forzarlos? Dicen algunos de nuestros sabios que a propósito Dios los forzó. Porque hay una ley en la Torah que cuando un hombre viola a una mujer, después, ¿cuál es su castigo? Se casa con ella y no la puede divorciar nunca. Lo yuhal shalchat kol yom. Así es la ley, la Torah. Si un hombre viola a una mujer, ¿cuál es su castigo? Que tiene que vivir con ella toda la vida. Ahora cuando lo va a querer correr, no puede. Entonces, ¿qué hizo Dios con nosotros? Lo mismo. Nos obligó, nos forzó a recibir la Torah para que estemos en un estado de mujer violada. ¿Para qué? Para que aunque haya algún día algún enojo, coraje, fricción, no va a poder divorciar de nosotros. No nos va a poder mandar el get nunca. No nos divorciamos. Aún con el Jurban, divorcio no hay. ¿Pero qué es lo que sí hay? Una separación, un alejamiento. ¿Qué tipo de alejamiento? Es muy interesante. Dijimos que antes de Birkat Hamazon en una boda, decimos el piyut, Devai hacer de Gam Haron, quítenos ya el dolor, para poder cantar. Normalmente en Shabbat sí decimos el capítulo de, antes de Birkat Hamazon, ¿qué decimos? El día de fiestas de Shabbat, Shir HaMalot Beshuv Hashem et Shivat Zion.
Ahí no quejó. Az y males pinu decimos. Entonces, cuando vamos a regresar a Sion, cuando va a llegar la Geula, az y males pinu, entonces sí vamos a poder tener una cara llena de alegría, llena de risa, cantar con con todos los instrumentos musicales, con todo el volumen, pero ahora no podemos. En una boda también cantamos y también decimos Shira Marot Beshuv Hashem et Shivat Zion, pero es nada más momentáneamente. ¿Por qué? Porque una boda nos recuerda la relación que sí tuvimos y que sí vamos a regresar algún día a tener con Dios, porque es una boda entre una pareja. En Am Israel no es más que un modelo pequeño de la relación que Am Israel debe de llevar con Dios. Por eso sí se permite momentáneamente cantar, pero luego antes de Birkat Hamazon, a la hora que terminamos la boda, antes de despedirnos, nos acordamos de nuevo que fue nada más, todavía fue temporal, provisional, porque todavía no hemos llegado a ese estado de casamiento con Dios como debe de ser. Dvai hacer vegam haron pedimos entonces. Pero ¿de dónde viene la palabra Dvai? Dvai, Dalet Vav Yud. Dvai que representa ese dolor. ¿Ah? ¿No? Y fíjense que la palabra Dvai está en el Tanaj en varias ocasiones con respecto al Galut. Por ejemplo, en Yeshayahu. Yeshayahu Anabí, primer capítulo, Chazon Yeshayahu, ese capítulo que leemos como Haftarah antes de Tisha B'Av, también habla del Jurban. Dice, Hoy goy jote am keved avon, un pueblo pecador, de un pecado muy pesado. Zera mereim banim mashchitim azvu et Hashem. Está reclamando al pueblo que había abandonado a Dios. Al metuku od tosifu sara. Sobre todo estos serán golpeados. Kol rosh lacholi ve kol levav davai. También utiliza la misma palabra Davai. Dalet Vav Yud. Irmiyahu Anavi, la Haftarah que leemos en mero día de Tisha B'Av, a Sof Asifem Neum Hashem, termina diciendo, cuando habla del Jurban, Mabligiti alei agon alai libi Davai. Y lo mismo en Megilat Eicha dice Irmiyahu Anavi, cuando habla del Jurban, Tabokol Ra'atam Lefaneja, todo ese desgracia viene ante ti. Veolel lamok asher olalta li al kol pshai ki rabot anchotai vechol libi velibi davai. ¿Qué quiere decir davai entonces? También dice en Megilat Eicha, al ze haya davé libeinu, al eile chashchu eineinu. ¿Saben de dónde viene esta palabra davai o davé o davar? Hay un pasuk en la Torah que habla acerca de la ley de Nidá. ¿Qué es Nidá? Una mujer que en una temporada, durante cada mes, no puede tener acercamiento físico con su esposo. Tiene que mantenerse una separación, un alejamiento. No pueden tocar uno al otro. Así dice la Torah. V'ish asher ishkav et isha dava וגילתה את ערוותה את מקורה הרע והיא גילתה את מקור דמיה ונכרתו שניהם מקרב עמם. אישה דבה es isha nida. Entonces, ¿qué significa libi davai? Am Israel y Akadosh Baruj Hu es una pareja casada, pero cuando llega el Jurban, eso significa que la novia, la mujer, la esposa, Am Israel, está en un estado de tum'ah, de impureza como isha nida, davá, y se mantiene alejada. Es un alejamiento, no divorcio, pero un alejamiento que no permite realmente realizar el llegar a concretar el matrimonio, de poder tener una cercanía. A fuerza se tiene que mantener lejos. Venimos y pedimos, vaya a ser ya, quítenos esa tum'ah de nidá que tenemos y permítanos volver a acercarse contigo. Y si hasta ahora fue tal vez una insinuación que encontramos en la palabra davai o davai o dvai, que es parecido a la palabra davá en Humash Vaikra, que habla acerca de la ley de Nidá, viene el Naví Ezequiel y lo dice en la forma más abierta, que más abierto que esto no puede ser. Dice el Naví Ezequiel, cuando él habla acerca del Galut también,
Vayidvar Hashem elai lemor, y fue la palabra de Hashem hacia mí diciendo, Ben Adam, Beit Israel yoshvim al adnatam. Mira cómo fue a Israel. Estuvieron sobre su tierra antes, cuando tenía Beit HaMikdash. Todo estuvo bien. Estaban casados con Dios. Bien, la pareja feliz. Pero ¿qué es lo que hicieron? Vayetam'uota. Ellos se impurificaron. Bedarkam uvalilotam ketumat anida itadarkam lefanai. Lo que han hecho ha provocado que parezcan ellos impuros como una nidá, dice abiertamente. ¿Y cómo va a ser entonces el Geulá? Si el Galut se simboliza, la expresión de Galut sería nidá, de alejamiento como nidá, de impureza, en la Geulá entonces sería Tara, una tvilá con agua. Y por lo tanto, cuando el Naví Ezequiel habla de la Geulá, ¿cómo expresa, cómo describe la Geulá? Vezarakti alechem maim teorim, voy a echarles agua pura, uteartem mikol tumetechem, umikol girulechem ataeretchem, los voy a volver a purificar, como una mujer que estuvo impura por un tiempo y ahora tiene que purificarse con el agua. La diferencia nada más, que normalmente una mujer que es nidá no tarda más que unos días, unos 12 días, ya después de 12 días ya puede purificarse, a veces puede tardar unos días más, pero nuestro estado de impureza, de nidá, de Am Israel, ya se alarga, eso es una nidá que no se ve cuando termina, y esto es lo que viene a decir David Amelech. Hashem, Lama Hashem, Ta'amod Berachok. ¿Por qué estás parado tan lejos? Lejos, no nada más en distancia, lejos también de extender y de ser tan larga esta temporada de nidá que Am Israel tiene, donde cada vez se ve lejos el día de que vuelve a purificarse. Ya necesitamos que una vez por siempre, por todas, nos eches esta agua pura para volver a purificarnos. ¿Qué iban a preguntar? ¿No? Lo mismo sería de 7 días de nidá o los 7,000 años. Pero sí, bueno, esperamos que no llegue a 7,000 años, pero estamos mucho tiempo, ¿Cuántos años ya son? ya casi 2,000 años desde el Jurban de segundo Beit HaMikdash. Pero no es desde la creación. En total sí, tiene razón, porque está escrito que el mundo está para 6,000 años, el séptimo milenio ya debe de venir el tiempo de Mashiach, tiempo de Geulá, entonces como el séptimo día del nidá, puede ser también. Entonces este alejamiento tiene dos significados, un alejamiento físico como si fuera nidá de su esposo y un alejamiento de tiempo, porque el tiempo se alarga y parece que el galut es un galut de alejamiento muy considerado. Sí. Parece que Hashem se compara, nosotros no tenemos nada que ver. No, te voy a decir, la verdad, claro que la culpa la tenemos nosotros, porque nos hemos impurificado, nosotros somos la mujer que hemos convertido en nidá, pero en diferencia de nidá normal, que ella es la que se impurifica porque es la que va a la tvilá y se impurifica, aquí la tvilá de Am Israel es HaKadosh Baruj Hu mismo. Así dice Rabbi Akiva, Amar Rabbi Akiva, Asherchem Israel, mi metaer etchem lifnei mi atem mitarim. Bienaventurados Israel, ¿quién es el que puede purificar o purifica a Am Israel y ante quién se purifican? Avichem Shebashamay, tu padre que está en el cielo. Y ahí sigue Rabbi Akiva diciendo, Ma mikve metaeret atmeim afakadosh baruch hu metaeret Israel. En diferencia de una nidá normal, que ella es la que se vuelve a purificar en una tevilá, en una mikve, aquí el mikve de nosotros es HaKadosh Baruj Hu mismo. Por eso él dice, ok, nosotros nos hemos impurificado, pero ahora en manos de quién está nuestra purificación, la capacidad de volver a meternos en la tevilá es HaKadosh Baruj Hu mismo. Entonces, Lama Ta'amod Berachok, y acércate para purificarnos. Una de las reglas más básicas en Shlom Bait, para que se mantenga, no se puede pedirle a una pareja que jamás haya fricción entre ellos. Esto es fuera de lo normal. ¿Ah? Necesario a veces.
A mí vino una vez una persona, me dijo, mira, yo con mi esposa hemos vivido toda la vida como un par de palomas, nunca nos hemos tenido ninguna discusión. Dije, mira, usted, señor, es una de las dos. ¿Ustedes son ángeles o son mentirosos? Pero seres humanos que digan verdad no puede ser. Se van a morir de infarto. Porque aguantan todo adentro. Sí, salió Sí. un artículo el domingo de que las mujeres que no le gritan al marido Sí. pueden de infarto. Digo, o son ángeles, no son humanos, o no son humanos, o son mentirosos, pero que sean humanos y que digan verdad, no puede ser. No digo que no. Mira, Rav Shlomo Zalman Auerbach, él cuando murió su esposa, estuvo en la tumba a la hora del entierro y dijo así, frente a todo el público, un público grande, y Rav Shlomo Zalman Auerbach, el Dorador, nunca ha mentido en su vida, estoy seguro, y menos en un momento como este, ¿sí? Dijo, mira, se acostumbra en un momento como este pedir perdón, pero yo no voy a pedir perdón porque no tengo de qué pedir perdón. Nunca hemos tenido alguna aflicción que merece pedir perdón aquí. Son palabras mayores, como quien dice, no se oyen, o si se oyen como que dijimos, no son verdad. En el caso de Rav Zalman Auerbach sí son verdad. Entonces alguien me preguntó, pero dijiste que o son ángeles o son mentirosos, entonces ¿cuál de las dos opciones? Pues Rav Zalman Auerbach, la opción de ángeles es más, corresponde a eso. ¿Cuántos años? No, vivieron... Es que a veces se necesita aclarar ciertas cosas que no están de acuerdo. Hay personas que son casi como ángeles, pero gente normal... es imposible que no haya alguna aflicción. Pero ¿cuál es el secreto para que sí se mantenga la unión? Uno de los secretos es que cuando hay una aflicción, hay una tensión, había un conflicto, no dejar pasar la noche. Los asesores en esa materia siempre dicen, no dejes que duermes, que pases la noche con la tensión. Trates de arreglarlo antes de que pasen. ¿Por qué? Porque si pasa una noche ya como que se asienta, que queda fijo y luego cada vez más difícil de arreglar. Mientras está fresco puedes arreglar. Entonces, si esto es la regla, ahora viene David Amelech, se queja. Entonces, Lama Hashem Ta'amod Berachot, ¿por qué permitiste o permites que se alargue tanto ese tiempo de alejamiento? Tenemos que hacerlo pronto, el encuentro y el arreglo de esta fricción, porque más tiempo pasa, más difícil es volver a arreglar y en contentarse. Se puede explicar en otra forma también, o sea, todo lo mismo, pero darle otra dimensión a esta idea del Galut y este alejamiento al cual se refiere David Amelech. Está escrito en la Gemara que cuando Am Israel está en Galut, Akadosh Baruj Hu también está en Galut, no nada más nosotros. Cada día que nos alejamos de Dios, Dios también se aleja de nosotros. O sea, Dios tampoco está en su lugar. ¿Cuál es el lugar de Dios? El lugar de Dios es dentro de Am Israel. Vasuli Migdash Veshachanti Betoham, leímos hace 2 semanas. La habitación de Dios es dentro de Am Israel. Dios lo que busca es que la Shekhinah, la divina presencia, esté reposando dentro de nosotros. Y al no estar dentro de nosotros, porque la situación es de alejamiento, entonces la Shekhinah tampoco está en su lugar, está fuera de su lugar. Por eso dice David Amelech, Lama Hashem Ta'amod Berachot, ¿por qué estás lejos? ¿Lejos de quién? No nomás lejos de nosotros, lejos de tu lugar natural donde tienes que estar. Tampoco estás tú en tu lugar, estás alejando de la situación que debe de permanecer en el mundo. Porque ¿qué es lo que pasa con el Galut? El Galut provoca de que el mundo menos cree en Dios. Dice, si el pueblo que ha seguido el camino de Dios está sufriendo, entonces esto es la mejor prueba, que no existe Dios. Entonces se está provocando más alejamiento de Dios mismo de su lugar. Lama Hashem Ta'amod Berachot. La existencia de Am Israel en el mundo no es la prueba de que Dios existe. La pura existencia de Am Israel es la prueba que hace. Eso, ¿para qué quiere ver? El que quiere abrir los ojos puede ver en la misma existencia de Am Israel la mejor prueba de que existe Dios. Esto lo hablamos creo en la semana pasada. Pero esto es para aquellos que quieren abrir los ojos. Pero aquellos que no quieren ver,
Gracias. Aquellos que no quieren ver pueden utilizar, es como arma de dos filos, pueden utilizar como argumento, si ustedes, aunque pretenden decir somos los que hemos traído la Torah al mundo y seguimos seguidores de Dios y que difunden el nombre de Dios, así les pasa, entonces ¿dónde está su Dios? Y así han utilizado ese argumento pueblos, desde Paró, Reú Jirá, Negev Pnechem, así dijo, y en fin, así han seguido siempre a decir. Decir que porque Hashem, porque hemos sido los que hemos difundido el nombre de Dios, y por eso, y con todo eso Hashem nos ha abandonado, claro que por otro lado existe el argumento al revés. El mismo hecho de que Am Israel existe a pesar de todo lo que ha pasado es la mejor prueba de que Hashem sí está con nosotros, pero esto está sujeto a la forma de que uno quiera interpretar. Si uno no quiere ver, puede utilizar esto como un argumento para alejarse. Entonces, ¿por qué darles argumentos? ¿Por qué darles armas a los que quieren negar y alejarse y hacer que los demás se alejen de Dios? Es lo que dice David Amelech. Lama Hashem ta'amod berachok ta'alim leitot batzara. Te escondes, te ocultas en tiempos de desgracia, lo que puede provocar a aquellos que no quieren ver, seguir no viendo y fortalecerse en su argumento de no ver que existe Dios. Hay algo interesante respecto. La Torah dice: Ki tir'eh hamor sona'acha baderech vechadalta me'azov lo azov ta'azov imo. Si tú verás el burro de tu enemigo, al cual odias, que está cayendo en el camino bajo su carga, y querrás dejarlo, de ayudarlo, prohibido. Azov ta'azov imo. Tienes que ayudarlo. Así dice la Torah, es una halajá. Junto con él. ¿Ah? Junto con él. Pregunta la Gemara. Así dice la Torah. Viene la Gemara y pregunta: ¿cómo puede ser de que la Torah hable de un burro de tu enemigo al cual odias? ¿Acaso se puede odiar un yehudí? Así pregunta la Gemara. Maisone, ¿quién es este enemigo que odias? Si estamos hablando de un goy, hay una braita mefureshet que dice que este soné no se refiere a un goy, se refiere a un yehudí. Entonces, mi sharia le misne, ¿acaso se permite odiar a un yehudí? Si la Torah misma dice: Lo tisna et achija bilbabeja. ¿Cómo puedes odiar a un yehudí? Dice la Gemara: Ela deika sahade de avid isura kule alma name misne sanilei. Dice la Gemara, se trata de que vieron que estaba haciendo un pecado, y cuando estás en un pecado se permite odiar. Una pregunta: todo el mundo podría odiarlo, ¿por qué hablamos de que él, si él lo odia? Dice la Gemara, que lo vio en un pecado feo de inmoralidad, de sexual, y esto le permite odiar. Así es la halajá. Se permite odiar a un yehudí que cuando vemos que está pecando. Pero con todo eso, que hay permiso de odiar, ¿qué dice la Torah? Tu obligación es ayudarlo. O sea, Kitirech amor sonaja, cuando tú verás el burro de tu enemigo al cual la Torah te permite odiar. Sin embargo, verás su burro cayendo bajo su carga, tu obligación, ¿qué es? Ayudar. Cabe la pregunta: Dios vio que hemos pecado, y por eso tuvo que distanciar de nosotros. Pero la pregunta es, aunque es permitido a que se aleje de nosotros, porque vio en nosotros comportamiento inadecuado. Pero la pregunta es, pero mismo Dios dijo que la obligación es ayudar a aquella persona al cual odias cuando ves que está sufriendo. Entonces, Dios, ¿por qué no nos ayudas cuando estamos sufriendo? Es la pregunta que está diciendo David Amelech. Tú mismo dijiste, Dios, en la Torah, que aunque hay permiso de odiar, ¿por qué? Porque se comportó mal, pero tu obligación es ayudar. Entonces,
¿Qué quieres de nosotros? Ok, has visto que hemos comportado mal, está bien, pero ¿nos tienes que ayudar? Lama ta'alim leitot batzara. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es de que la obligación de ayudar a un enemigo cuando está cayendo su burro bajo la carga es cuando tú estás junto con él. Tú lo encontraste en la calle y estás ahí junto con él, porque la Torah misma dice primero, Kitifga shoroivcha, tifga es, lo encontraste, estás cerca, pero si estás de lejos, no tienes obligación de ir a ayudar. O sea que entonces, ¿por qué Dios nos ha permitido sufrir durante el Galut? Porque está lejos. Estamos lejos, hay una distancia. Si estuviera cerca, nosotros hemos provocado ese alejamiento, porque el que se ha impurificado es la mujer, no somos nosotros. Por lo tanto, dice David Amelech, Lama ta'amod merachok, todo el problema es de que estás lejos. Pide David Amelech, acércate con nosotros para entonces, ya de cerca, aunque todavía no hemos arreglado lo que tenemos que arreglar, igual ya entra en la obligación de ayudarnos. Y de hecho nosotros lo pedimos diariamente en la tefilá. Pedimos todo el tiempo Vekeravtanu Malkeinu. ¿Qué es Vekeravtanu Malkeinu? Necesitamos ese acercamiento de nuevo. ¿Para qué? Para que ya de cerca la obligación de Dios sería ayudarnos, aun que a lo mejor todavía no hemos arreglado todo lo que tenemos que arreglar. Karov Hashem lechol korav, Ashiveinu Hashem elecha benashuva. Una vez que estemos más cerca, Azovta Azovimo, sería la obligación de Dios mismo, ya que Él mismo estableció esta obligación. Entonces vamos a ver qué es lo que dice aquí David Amelech. Lama Hashem ta'amod berachok ta'alim leitot batzara bega'avat rasha idlak ani itafsu bemezimot zu chashav. Ga'avat rasha, la arrogancia de los malos. ¿Qué es lo que sucede cuando Hashem se aleja? Cuando Hashem se aleja, eso significa de más lejos, menos se ve el orden, menos se ve la justicia aquí en este mundo. Porque Dios como que deja al mundo un poquito de lejos. Los malos les va bien, a los buenos puede ir mal. ¿Por qué? Porque Dios como que abandona, no cuida. Claro que Dios hace justicia, pero lo hace de forma escondida, ya no en forma tan abierta. Entonces los reshaim, los malos, se llenan de arrogancia. Pues a nosotros nos va bien. Y los pobres, los justos pobres, ¿qué pasa con ellos? Al ver que a los malos les va bien, se llenan de coraje también. Entonces, uno se mantiene alejado de Dios porque le va muy bien, entonces no necesita ninguna necesidad, no siente ninguna necesidad de buscar a Dios. El otro que sí era un hombre correcto, que iba en el camino correcto, al ver que al malo le va bien, que está lleno de arrogancia, se llena con coraje con Dios, que porque le permite, si esto también le puede provocar desviación del camino. Ga'avat rasha, la arrogancia del malvado, y atlekani, esto enciende al pobre y provoca su coraje y lo que le puede provocar desviarse del camino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando Dios se aleja, cada alejamiento provoca más alejamiento, provoca más apariencia de injusticia, la cual provoca más preguntas, más dudas. Entonces es como un círculo vicioso, una cadena, que ya no hay forma de salir de ahí. Por eso dijimos, no hay que dejar que pase la noche, porque ya una cosa trae la otra y ya es más difícil arreglar. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos entrando entonces en un círculo vicioso donde tanto el malvado, arrogante, como el pobre, justo, que ahora se enoja por ver que al malo le va bien, los dos van a estar agarrados por su error, por su equivocación, y van a caerse en el error. Kihilel Rasha al ta'avat nafsho ubotzea berech ne'etz Hashem. El Rasha, ¿qué hace el Rasha cuando el Dios está lejos y no recibe la reacción de Dios de inmediato? Si el Rasha hubiera recibido una reacción de Dios
que hubiera entendido que no conviene el camino del mal, pues se hubiera corregido, se hubiera buscado la manera de corregir, pero al ver que puede hacer lo que quiere y todo le va bien y no hay consecuencia, Hillel Rasha al Tabat Nafsho se empieza a alabar a sí mismo. Me va bien, estoy muy bien. Va a empezar a confiar de que realmente lo que está haciendo es lo correcto. No va a sentir ningún problema con su conciencia, no va a estar arrepentido. Hillel Rasha al Tabat Nafsho hu botzea berech Niet Hashem. Botzea berech, botzea es el ladrón. Botzea en la shon betza, betza es dinero. Aquel que es ladrón, que roba, berech, va a bendecir a sí mismo. Veitbarech bilbavon leimor shalom yeh li ki bishirut libi elech. Así dice la Torah. Cuando el malo ve que le va bien y que nadie lo reclama y que nadie lo castiga, entonces está alabando, se está bendiciendo a sí mismo, diciendo Shalom Yeli, a mí no me va a pasar nada. Seguramente se va a convencer a sí mismo que él está haciendo lo correcto. Botzea Birech Niet Hashem. Así mismo va a alabar, así mismo va a bendecir y a Dios lo va a menospreciar. Y esto sí es un círculo vicioso. Entonces el otro que lo ve va a decir, pues el camino correcto está aquí. Mira, los buenos sufren, los malos les va bien y todos empiezan a ir hacia el mal. Esto es el símbolo de Galut, símbolo del alejamiento, el resultado y el efecto de ese alejamiento. Nuestros sabios traen varios perushim acerca de estas palabras Botzea Berech Niet Hashem. Botzea, el Botzea es el ladrón, Berech bendice a sí mismo y Niet Hashem maldice a Dios, se aleja, provoca cada vez menospreciar más a Dios. Esto es una explicación simple, pero nuestros sabios traen varias explicaciones a esto. Una de ellas, y es tal vez otro de los efectos del alejamiento de Dios, es de que aún aquellos que a lo mejor sí tienen interés en servir a Dios, sí hacer lo que Dios quiere, pero el hecho que Dios se aleja los va a provocar que hasta las cosas buenas las van a hacer en forma mala. Por ejemplo, la Gemara dice, ¿qué pasa? Así dice la Gemara. Uno que robó harina, hizo masa para hacer halot para Shabbat y ahora quitó la halá. ¿Qué braja dice? Robó la masa y ahora está haciendo afrashat halá. ¿Qué es un tzadik? Está haciendo afrashat halá. Kitzad mevarech. ¿Cómo? ¿Qué braja va a decir? Dice la Gemara, mejor que haga la halá y que haga qué, porque no diga braja. Porque si va a decir braja, es peor todavía. Es como ofensa, burlarse de Akadosh Baruj. Dice la Gemara, Mai mevarech, enze mevarech ella menaet. Si va a decir braja, se lo va a tomar como una clalá, no como braja. ¿Quién necesita esta braja? ¿Quién necesita braja de una boca, de una persona que robó para hacer la mitzvah? Lo que nosotros llamamos, lo que nuestros sabios llaman mitzvah habaa ba'avera, una mitzvah que viene por medio de un pecado. Ese tipo de mitzvot Akadosh Baruj Hu no necesita. Sobre esto dice David Amelech, Botzea Berech Neetz Hashem. Botzea Berech, él está haciendo una braja, pero esta braja se le considera como una clalá. Uno de los resultados del galut, del alejamiento de Dios, es que lamentablemente, aún dentro de aquellos que sí se dedican a servir a Dios, hasta ahí no siempre los motivos y las razones son puros. Hasta a veces los mismos brajot pueden convertirse en Chas Shalom, en klalot. Hay intereses y hay... Es uno de los efectos del alejamiento. Alguien me dijo una vez de que una vez hablando acerca del tema de reformistas y religiosos, ortodoxos, entonces me dijo alguien, mira, el problema que tenemos los ortodoxos es que ellos, los reformistas, trabajan con la mentira con verdad para la mentira. Y nosotros trabajamos con mentira para la verdad. O sea que está falso lo que están haciendo, pero creen en esta falsedad y lo hacen con verdad. Y a veces nosotros, que estamos dedicados para la verdad, pero lo hacemos
con intereses falsos y con mentira. Botzea berech neetz Hashem, hasta que la misma cosa bendecida de servir a Dios, la hacemos botzea. ¿Cómo se dice? Cortar la jalá, en Shabbat decimos livtzoa, o sea, a medias. Sin autenticidad. Botzea berech neetz Hashem. Y la Gemara trae un ejemplo de una acción que es a medias, que no es completa, que no es 100% pura. Uno de los ejemplos que la Gemara trae es la famosa historia de Yehudá cuando salvó a Yosef. ¿Se acuerdan? Yosef vino con los hermanos y los hermanos querían matarlo. ¿Y qué vino Yehudá? Y dijo, Ma betza ki naharog et achino. ¿Qué vamos a ganar? Betza. ¿Qué vamos a ganar? Vamos a ganar dinero con matar a Yosef. No nos conviene, no vamos a matar a Yosef. Bueno, si no vamos a matar, si lo quieres salvar, ¿qué es lo que debería de hacer Yehudá? Agarrar a Yosef y regresarlo a su papá, a la casa. Aquí está Yosef, no nos llevamos bien, aquí está, salvarlo como debe de ser. Pero ¿qué hizo Yehudá? Hizo su trabajo hasta la mitad, no lo completó, no lo concretó. Lo salvó que no lo mataran, pero ¿dónde lo echaron? Lo echaron al pozo y finalmente lo vendieron a los egipcios. Lo que pudo haber resultado peor. Por suerte de Yehudá, no terminó peor. Yosef sí se mantuvo firme en sus principios, en su camino, en su educación. Pero esto nadie lo pudo haber sabido en ese momento. Pudo haber Yosef desviado completamente del camino y se podía perder. Y a veces es peor perderlo espiritualmente que perderlo físicamente. Dice la Gemara, lo neemar botzea, ela keneged Yehudá. Esta palabra botzea berech. Botzea es uno que corta a la mitad, o sea, que ya no tiene la cosa completa. Neemar keneged Yehudá, sheneemar vayomer Yehudá elechav ma betza ki naharog et achino. Vekol hamevarech et Yehudá. A tal grado dice la Gemara que aquel que bendice a Yehudá por esta acción de salvar a Yosef, aquel que lo alaba, a rey de Menaetz, es como si está maldiciendo a Hashem, porque no hay que alabarlo por lo que hizo. Porque haciendo las cosas a medias, dejándolo mitad nada más, puede resultar a veces peor. Y eso es uno de los símbolos del Galut, que como que ya no hay esta cercanía con Dios, esa capacidad de elevación espiritual completa como la teníamos en Beit HaMikdash. Cuando tenía Beit HaMikdash, donde podíamos estar con Dios como los querubines, krujim ze bazé, o sea, una unión de pareja unida, sino todo de lejos, aunque sean que no nos hemos divorciado, seguimos casados, pero con distancia, provoca que aún cuando hacemos las cosas correctas, no las hacemos completas. Y esto puede provocar peores resultados, porque se acostumbra uno. A veces es peor uno que hace a medias que a uno que no hace nada, porque el que no hace nada sabe que no hace. Entonces el día que se le va a prender el foco, o como quien dice aquí, le va a caer el 20, y va a entender que hay un Yehudí debe de servir a Dios, como él sabe que no hace nada, pues va a tener el interés de cambiar, cuando ya va a entender que está equivocado. Pero aquel que hace y no hace bien, nunca, o sea, es más difícil, hay menos probabilidades que algún día cambie, porque él está todo el tiempo creyendo que está haciendo bien. Es botzea, hacer una mitad, sí. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu le dio entonces a Yehudá el Malhut? Es una pregunta muy fuerte lo que está haciendo usted. Hay mucha plática y muchas hojas escritas sobre el tema. Es un tema complicado porque por un lado Yehudá es el más alabado de todos los hijos de Jacob, y por otro lado la Gemara dice, Kol hamevarech et Yehudá, rey de Menaetz, el que bendice a Yehudá, está maldiciendo. O sea, como que no merece ningún tipo de alabanza. ¿Sabe qué? La única cosa que por ello, el mérito que tiene Yehudá, que por eso gana Malhut y gana muchas cosas, no más Malhut, es el honor que le dio a su papá. Es por ser el único hermano de Yosef, de los único hijo de Jacob, que en época donde ninguno de los hermanos quiso reconocer a Yosef como hermano, él sí lo reconoció como hermano. Dijo, Ma betza ki naharog et achinu. Todos los demás ni lo reconocieron como hermano. Todos los demás dijeron, ahí viene el de los sueños,
Ahí viene esto, ahí viene lo... También trató, ¿no? Rubén trató. Pero nunca lo mencionó como hermano, trató de salvar, pero nunca lo dijo, sacó la palabra hermano. El único que sí reconoció a Yosef como hermano, cuando todo lo que se buscaba hermandad, como dijo Yosef, voy buscando hermandad. Como le dijo Jacob, Lehu re'e bishlom ajeja, ve a ver cómo están tus hermanos, es lo que se buscaba. Porque finalmente es lo que quiere Dios de nosotros. Dios quiere de nosotros que entre nosotros seamos hermanos, porque si nosotros somos hermanos, con esto manifestamos que tenemos un solo Padre. Hermanos significa que tienen el mismo Padre. Si no nos comportamos como hermanos, es como si estamos diciendo no tenemos el mismo Padre. En otras palabras, no creemos en un solo Dios. Entonces Dios lo que busca es que entre nosotros haya hermandad. Y el único que sí trató a Yosef, o entendió, o que lo pudo considerar como hermano, era Yehuda, aunque hizo el trabajo a medias. Entonces, este mérito va más allá de la crítica que hay sobre Yehuda, pero la crítica está en su lugar y no se puede eliminar y borrar esta crítica. Si no fue más grande cuando le dijo sobre mi vida, te respondo con el título de Yosef. Pero Rubén también dijo, yo me respondo por ser... Pero Rubén dijo, voy a perder a mis hijos si se pierde. Pero igual, o sea, ofreció garantía, vamos, y nadie le hizo caso. Rubén sí ofreció, ¿por qué? Porque Yehuda reconoció a Yosef como hermano, ese es el mérito que tiene. Sin entrar ahorita en muchos detalles, porque es otro tema que había que dedicarle toda una plática, y hay pláticas que hemos dado sobre esto. Yehuda, su mérito grande es entender lo que realmente se busca de nosotros, que es hermandad. Pero aún así, hizo la cosa no en forma completa, y eso es uno de los símbolos del galut, de alejamiento de Dios, de que aun cuando hacemos las cosas ya no las hacemos como debe de ser, con shleimut. ¿Sí? Cuando hay Beit HaMikdash, Beit HaMikdash nos permite llegar a shleimut, que hoy está muy difícil que lleguemos por esa distancia que tenemos de Dios, ¿sí? Eso es la responsabilidad de ser auténtico en todo lo que uno hace. De alguna manera también la tribu de Yehuda fue la que más estuvo cerca de Dios, antes de que se deshicieran todas las tribus. También. O sea, El galut empezó ahí, con la distinción de la separación de los hermanos. De ahí empezó el galut, es galut. Es el galut. Rasha כגובה אפו בא לדרוש הן אלוקים כל מזימותיו. El Rasha, durante el galut, está, como dijimos, está yendo bien. Es uno de los efectos del galut, es que la maldad tiene mucho lugar en este mundo. Parece más exitoso el mal que el bien, el que quiere. Aquí alguien me dijo una frase que en México se usa, no es así muy elevado, pero así me dijeron: aquí el que no tranza no avanza, así dice. O sea que aquí sin hacer cosas chuecas, sin hacer cosas malas, no puedes llegar. Quieres ser honesto, derecho, recto, No avanzas. no puedes llegar a nada. Y a lo mejor no es nada más en México, a lo mejor es en todo el mundo. Nada más que cada lugar tiene hay otro sistema de cómo hacerlo, otro estilo, pero la idea es la misma. O sea, el que es una persona tamim, así, derecho, recto, 100% correcto, que tiene unos principios de rectitud en la vida. Aquí, por lo menos en lo que nosotros consideramos avanzar, no avanza. Porque pues estamos equivocados, creemos que no avanza. Avanza mucho, pero ante Dios, no ante nosotros. Ante los ojos de los seres humanos no avanza. O sea, lamentablemente estamos en el mundo de la mentira. Esto es el resultado del alejamiento del Lama Ta'amod Merajok, que cuando Dios está lejos. De lejos Dios como que está permitiendo a nosotros, nos permite jugar y poner nuestras reglas del juego, y no interviene, como que nos deja hacer lo que nosotros queramos. Y lamentablemente cuando nosotros somos los que ponemos las reglas, los seres humanos, los resultados son muy feos. ¿Por qué? Porque los seres humanos no pueden limpiarse de intereses, no pueden ser objetivos, siempre van a estar involucrados en las reglas de juego que van a poner los intereses personales que tienen. Y entonces no puede ser un mundo con verdad, con principios objetivos,
imparciales, que sean basados en verdad, si no están siempre basados en los intereses de las personas. Entonces el mal siempre va a ganar. רשע כגובה אפו הבא לדרוש אין אלוקים כל מזימותיו יכילו דרכיו בחולת מרום משפטיך מנגדו כל צורריו יפיח בהם אמר בליבו בלמות לדור ודור אשר לא ברא. El Rasha dice, yo nunca voy a caer. El galut le permite sentimiento, ese alejamiento, esa distancia, esa larga que se le da al galut, extensión del galut, provoca que el malo, el malvado, cree que nunca va a caer, cree que va a vivir eternamente, que siempre va a seguir el éxito, no siente ninguna amenaza. Más mal, más cree que va a seguir. Nunca ha ido al Betahai, pero ese señor nunca ha ido. Alá fiu malé umirmot vatoch tachat leshono amal va'aven. ¿Qué es lo que existe en tiempo del galut? Bocas llenas de maldiciones, de engaños, de cosas incorrectas. Eso es lo que está lleno el mundo. O no, o el mundo está lleno de gente que dice Teilim todo el día, que son tzadikim, y que puro bien hacer, pura bondad, O que respetamos a Es increíble la maldad que existe en el mundo, y como repito lo que dije antes, que aún en la parte del mundo que sí entiende que somos casados todavía con Dios, y que sí queremos seguir con Dios, el mundo está lleno de maldad. Eso es el símbolo de Galut, el botsea, el corte que hay y que no permite a la gente liberarse de sus intereses personales y realmente hacer cosas leshem shamayim, o hacer cosas de bien nada más porque eso es lo que debe de hacer. Todo viene por intereses, todo es por cuestiones personales, aun cuando uno se dedica a hacer cosas buenas. Ya ni se diga en rumbos o en áreas donde ni siquiera el nombre de Dios está mencionado. Eso es el galut. Y el mal que existe en ese aspecto en el mundo no siente que se va a caer, no siente que está mal, porque no siente ninguna amenaza, no siente que va topando pared, que algún día va a caer. Al contrario, como le va bien, va a creer que cree que así va a seguir. Y todo el mundo entonces, a unos que a lo mejor tienen una tendencia de sí ser tzadikim, dicen, parece que tienen razón ellos. Parece que ahí es donde está la verdad, porque ahí va bien. Poco a poco, cada vez más personas prefieren ir hacia el otro lado porque ven que ahí está el éxito, ahí está la fuerza. Y la pregunta es, ¿qué hace David Amelech? Lama ta'amod belachok ta'alim leitot batzara. ¿Por qué alargar tanto esto? Cada vez que se alarga más, cada noche más que pasa, durmiendo con esa distancia, es más difícil el acercamiento de nuevo. ¿Qué es lo que pedimos entonces? Como decimos cada vez terminando la tefilá, Yehi ratzon milfaneja Hashem Elokeinu Elokei Aviteinu sheyibane Beit HaMikdash bimeira beyameinu, que ya pronto en nuestros días se vuelva a construir Beit HaMikdash, veten chelkeinu betorateja vesham na'avotcha beira kemei olam uchshanim kadmoniot. Una vez que se construya Beit HaMikdash, vamos a poder regresar a servir a Dios en forma íntegra, completa, con esta unión y cercanía como de pareja que ya vive bien, que ya está pura, la mujer ya se volvió a purificar, donde pueden unirse con esta cercanía. ¿Para qué? Para que el mundo vuelva a caminar en el camino correcto, la mentira o el mal caiga y vuelva a surgir el entendimiento de que solo el camino del bien es el que te puede llevar a un buen fin, a una buena meta, a un buen propósito. Esto ya se llama Geulah y esto esperamos que suceda pronto en nuestros días.